mucho verlos, la pasaron bien. Me imagino que todos vienen empachados porque comieron muchos paches, ¿verdad? Y bien uvados porque comieron muchas uvas también, ¿verdad? Y encuetados también porque quemaron muchos cohetes, pero bendecidos para la gloria de Dios. Saben que el ambiente y la atmósfera para este año ha cambiado para Ciudad de Refugio y estamos muy agradecidos con el Señor porque lo que Dios ha preparado para nosotros es poderoso. Quiero contarles que el día de mañana, diga conmigo mañana, para que a usted no se le olvide, mañana nosotros comenzamos una semana de oración y de búsqueda del Señor que hemos titulado Avívanos. Quiero que lo diga conmigo, avívanos. Ahora personalícelo, diga avívame. Y es que esa semana de oración que comienza mañana tiene que ver con todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Fíjense que una de las cosas que Dios va a estar haciendo con nosotros este año es que va a generar un avivamiento muy grande en nosotros y ahorita les voy a explicar qué es lo que va a pasar. Y la dirección que nos ha dado es una dirección muy clara, muy precisa para este año. El año 2025 para nosotros va a ser un año de evangelismo y de discipulado. Así que quiero que lo diga conmigo. 2025, dígalo, 2025, año del evangelismo y del discipulado. Ahora haga esta confesión conmigo. Este año 2025 voy a evangelizar, me van a discipular y voy a discipular. Y los que lo creen dicen amén. Y le damos un fuerte aplauso al Señor porque las cosas que Dios va a hacer con nosotros son muy grandes este año. Y el tema de hoy tiene que ver con eso. Hemos llamado a este mensaje Avívanos, Señor Jesús. Quisiera que se lo diga a su vecino. Dígale, vecino, necesitamos que el Señor nos avive. Y si se da cuenta, su vecino está dormido, entonces sí necesitamos que el Señor nos avive, ¿verdad? Está distraído, está medio adormitado. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos avive? Y para ello quiero que se pongan de pie otra vez, por favor, un momentito más. Y vamos a leer en Habacuc capítulo 3, versos 1 y 2. Habacuc 3, 1 y 2. Hoy leímos en Abdías. Tal vez para alguno de ustedes eso de Abdías fue la primera vez que lo escuchó. No sabía ni que había un libro en la Biblia que se llama Abdías, pero ahí está Abdías. Y vamos a leer en Habacuc, que también no es muy popular, pero que sí está en su Biblia. Capítulo 3 de Habacuc, versos 1 y 2. Me dicen si ya lo tienen, les voy a dar media hora para encontrarlo, no tenga pena. ¿Ya lo encontraron? Sí, vaya. No hagan hacer lo que yo hacía cuando era patojo, estaba en la iglesia y decía el pastor, busquen el libro de Abdías, y yo hacía así en mi Biblia, y después me daba vergüenza que no lo encontraba, entonces me quedaba ahí en Salmos. Y decía el pastor, ¿ya lo encontraron? Amén, decía yo mintiendo en la iglesia, hermanos, qué feo, ¿verdad? Ok, ¿ya lo encontraron? Dice Habacuc capítulo 3, versos 1 y 2. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira acuérdate de la misericordia. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, gracias porque este pueblo está preparado y listo, su corazón está dispuesto. No solo venimos a escuchar, venimos a ser hacedores, Señor, y te damos gracias porque mientras escuchamos tu palabra, esta nos cambia, nos transforma, nos renueva, nos aviva. Tú conoces, Señor, la necesidad que tenemos tan grande de ser avivados este año 2025. Y te lo agradezco porque nadie que haya tenido hambre y sed de justicia quedará, Señor, con hambre. Tu palabra dice que serán saciados. Y nosotros hoy tenemos hambre y sed de ti. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias y todos decimos amén. Y hágame un favor, sacuda a su vecino, dígale, necesitamos un avivamiento, dígale, que no se le duerma, por favor, que no esté ahí muy pasivo el vecino y luego tome su lugar. Fíjense ustedes que un profesor de teología de apellido Orr
decidió dar un viaje de campo con sus estudiantes de teología. Esto fue en Inglaterra. Y los llevó a todos los lugares que él consideró que de alguna manera en la historia del cristianismo habían marcado a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben que personas como Calvino, aunque él era de Suiza, John Wesley, personas así, afectaron y cambiaron a la iglesia? Pues este hombre, este profesor de teología, llevó a sus estudiantes a todos los lugares que él consideraba importantes en la historia de la iglesia en Inglaterra. Todos saben que el evangelio vino de Inglaterra a Estados Unidos y de Estados Unidos vino a Guatemala. Ustedes saben eso, ¿verdad? El evangelio vino con los puritanos, con los peregrinos que vinieron en el Mayflower. Se estacionaron en Massachusetts, en Virginia, y luego se vinieron para acá, estuvieron allá y luego el evangelio vino para acá. O sea, hay una rica historia del evangelio en Inglaterra. Bueno, el profesor los llevó a todos y una de las paradas fue la casa de este hombre llamado John Wesley. John Wesley dice que a los 60, 70 años se sentía tan decepcionado de sí mismo porque solo podía cabalgar 8 horas en caballo y solo podía predicar 10 veces al día, dice, ya no como antes. Lo que hizo este hombre va tan poderoso. No se emocionen mucho, por favor, ¿sí? Entonces, cuando pararon en la casa de John Wesley, estaba ahí, pues, como obviamente abierto al público, como un museo, el lugar donde había comido, la biblioteca donde había tenido sus libros, donde estaban todavía algunas de sus Biblias. Pero uno de los lugares que más les llamó la atención fue el dormitorio. Y entonces el profesor les dijo: miren, este es el dormitorio de John Wesley. Aquí pues él meditaba en la palabra, dormía, aquí descansaba. Y de repente un estudiante notó que en la alfombra habían 2 espacios que se habían desgastado mucho. Entonces el estudiante le pregunta al profesor: ¿por qué estos espacios están desgastados? Estas 2 manchas aquí. Y él le dijo: es porque es ahí donde John Wesley ponía sus rodillas todos los días cuando se levantaba y hacía oraciones largas en voz alta, clamaba al Señor pidiendo por un avivamiento para Inglaterra y un avivamiento para el mundo. Wow, eso impactó a los estudiantes de ver los 2 espacios desgastados. Y bueno, les dijo el profesor: es hora de irnos, tenemos que ir a otro punto. Y se los llevó a todos para abajo, empezó a contar a todos los que entraban en el autobús. De repente se dio cuenta que le faltaba uno y lo empezó a buscar y no lo encontraba. Regresó al dormitorio de John Wesley y encontró al chico, a uno de sus estudiantes, puestas sus rodillas en el mismo espacio donde John Wesley había estado orando por muchos años. Y el chico decía: Señor, hazlo de nuevo, hazlo de nuevo, pero esta vez hazlo conmigo. Su profesor lo abrazó y le dijo: Billy, es hora de irnos. Así que se levantó Billy. Cuando lo abrazó le dijo: vámonos, Billy Graham. Wow, wow. ¿Cuántos creen que Dios oyó esa oración? Hazlo de nuevo y hazlo conmigo, Señor. Porque Dios usó poderosamente a Billy Graham para predicar el evangelio, para traer un avivamiento una vez más a todas las naciones. ¿Cuántos quieren que Dios lo haga de nuevo? Y que lo haga con ustedes. ¿Cuántos tienen esa sed y esa hambre que Dios los use a ustedes para traer un avivamiento a su familia, a su casa, a Quetzaltenango, a Guatemala? En la oración de Habacuc, en este pasaje que leímos, hay 2 cosas muy puntuales que quiero mostrarles solo para que las consideren. Y si el tiempo lo permite, les voy a enseñar qué es un avivamiento, cuándo viene un avivamiento, por qué viene un avivamiento y cuáles son los resultados de un avivamiento. ¿Qué es? ¿Por qué viene? ¿Cuándo viene? Y los resultados de un avivamiento. Pero primero quiero que mediten en estas 2 cosas. La primera es que un avivamiento comienza cuando alguien lo desea. Vean la oración de Habacuc. Habacuc en algún momento dijo: yo tengo que incluir en mis oraciones el pedirle a Dios por un avivamiento para su obra. Por eso dice Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla
prosperar, hazla conocer. Mis amados hermanos, yo quiero pedirles en el nombre de Jesús que ustedes incluyan en sus oraciones pedirle a Dios por un avivamiento para ustedes, por un avivamiento para Ciudad de Refugio, por un avivamiento para Quetzaltenango, por un avivamiento para Guatemala. Yo quiero pedirles que nuestras oraciones no se limiten solo bendíceme, ayúdame, multiplícame, prospérame, sino que nuestras oraciones este año comiencen con un clamor desesperado también en nuestro corazón, diciéndole al Señor: Señor, avívame. Levante su mano derecha, por favor, levante su mano derecha, cierre sus ojitos y dígale al Señor: Señor, avívame. Vamos, dígaselo: Señor, avívame. Dígale: Señor, avívame. Dígale: Señor, trae un avivamiento. Comienza conmigo. Hazlo una vez más, dígale, pero hazlo conmigo. ¿Cuántos dicen amén a esa oración? Entonces, el avivamiento comienza cuando alguien lo desea. Si usted no desea un avivamiento, no se preocupe, no lo va a tener. Si usted está feliz con el status quo, usted va a seguir la vida tal y como venía en el 2024. Si usted dice: gracias a Dios soy un buen cristiano, soy un buen creyente, gracias a Dios todo está bien, no se preocupe, usted nunca va a ver un avivamiento, porque usted va a vivir, mire, el enemigo de lo mejor es lo bueno. El enemigo de lo mejor es lo bueno. Porque si usted habita en lo bueno, nunca va a conocer lo mejor. Y si usted está feliz con el status quo, está feliz como está su vida cristiana, nunca va a ir a otro nivel. Si usted está satisfecho de su relación con Dios, usted nunca va a ir a otro nivel, a nuevas alturas con el Señor. Siempre va a vivir donde está, porque usted es feliz donde está. Usted está contento donde está. Sin embargo, hay una palabra profética de parte del Señor con Juan. Cuando Dios le está mostrando a Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 4, hay una palabra profética que le dice: sube acá. Y yo quisiera que usted escuchara también en su espíritu esa palabra de Dios diciéndole: sube acá. Estás en un nivel maravilloso, pero yo quiero que subas a otro nivel. Sube acá. Entonces el avivamiento comienza con gente con hambre, porque hay una promesa, dice: bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed, porque ellos serán saciados. Yo espero encontrar esta mañana gente con hambre de Dios aquí en este lugar. Gente que no está satisfecha con cómo están las cosas, que no se conforma con lo que ha visto y ha vivido en Dios, sino que anhela una gloria mayor. Hay alguien aquí así que tiene hambre de algo grande de parte de Dios. Alguien que pueda levantar las manos y decirle: Señor, aviva tu obra una vez más y avívala conmigo, Señor. ¿Sí? Amén. Lo segundo que veo aquí es que Habacuc dice: oí tu palabra y tu palabra generó en mí una reacción. Oí tu palabra y una vez más me encontré con tu temor santo. Todos sabemos que a Dios no se le debe tener miedo, pero sí sabemos que nosotros hemos perdido el temor a Dios, ¿sí o no? La iglesia en general, la gente, la sociedad ha perdido el temor a Dios. Y Habacuc dice: yo escuché tu palabra y tu palabra generó en mí una vez más el temor hacia ti. Eso es la segunda cosa que quiero que vean, es que un avivamiento no puede suceder aparte de la palabra de Dios. Un avivamiento no puede darse si la palabra de Dios no está en medio de ese avivamiento. Dicho de otro modo, si nosotros seguimos tan alejados de la palabra de Dios como hemos venido viviendo en el 2024, nunca vamos a ver un avivamiento, a menos que nosotros nos volvamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes aquí con sinceridad reconocen que han vivido alejados de la palabra de Dios? Que no la leen, que no la escudriñan como deberían escudriñarla, que no la buscan, que no la anhelan como deberían. ¿Cuántos de aquí reconocen que viven más de TikTok, YouTube, Facebook y de Instagram que de la palabra de Dios? Levanten la mano, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos que reconocer que no hemos amado la palabra de Dios. Cuando yo hago a veces preguntas desde este púlpito y les digo a ustedes, terminen la frase, la mayoría de ustedes se me quedan viendo cuando digo un versículo conocido como si nunca lo hubieran escuchado en su vida, y eso a mí me entristece, me preocupa, porque yo soy su pastor y digo: ustedes no están leyendo su Biblia, no la estamos leyendo, porque yo me voy a incluir. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Un avivamiento comienza cuando un Habacuc dice: leí tu palabra, oí tu palabra y tu palabra generó en mí un despertar espiritual. Nunca vamos a despertar a menos que nos volvamos a la palabra. Diga conmigo: face.
Dígalo, face. Y diga book. ¿Qué necesitamos entonces? Poner otra vez el face en el book. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que necesitamos volver a poner nuestro face en el book otra vez? Para que haya un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren poner su face en el book otra vez? Vamos, solo 5. ¿Cuántos quieren volver a poner su face en el book otra vez? Para que haya un avivamiento en nuestras vidas, tenemos que volver nuestro face al book. Dos historias bíblicas, reales, de lo que puede hacer reencontrarnos con la palabra de Dios, como le sucedió a Habacuc. Número 1, Esdras sale de Babilonia, Ciro da la orden, sale con un grupo, van de regreso a Jerusalén. Dentro de todas las cosas que organizan, porque Esdras llega a restablecer el templo y el sacerdocio, pero dentro de todas las cosas que hace Esdras, miren, una mañana, dice la Biblia, esto está en Nehemías capítulo 8, ahí lo puede leer usted, pero ahorita solo póngame atención. Dice la Biblia que juntó a todo el pueblo, a todo Israel en Jerusalén, y se puso a leerles, así como yo estoy aquí. Dice que hicieron un púlpito y se puso a leerles la escritura. Por supuesto ellos no tenían el Nuevo Testamento, pero tenían la Torá, tenían el Antiguo, lo que había en ese momento del Antiguo, y se puso a leerles la escritura. Más o menos unas 8 horas. Es como que yo los invitara a ustedes a venir aquí y les dijera, hoy no hay canto, hoy no hay anuncios, no hay ofrenda, no hay ni prédica, solo vamos a leer la palabra. Siéntense y acomódense porque solo vamos a leer la palabra. Y nos pusiéramos a leer la palabra y a leer la palabra y a leer la palabra. Eso hizo Esdras. Y miren qué interesante. La Biblia dice que desde el pequeño hasta el más viejo, todos ponían atención, dice, y entendían lo que se leía. Miren qué tremendo. Pero mientras Esdras leía sucedió algo. De ahí viene un versículo que ustedes conocen. Dice que el pueblo se puso a llorar y a llorar y a llorar porque la palabra comenzó a compungir sus corazones. Y el pueblo cuando leía se daba cuenta, wow, yo estoy lejos de Dios, yo ya no he cumplido la ley del Señor, yo no he buscado al Señor como antes. O sea, empezaron a darse cuenta que su condición espiritual era distante a Dios. Entonces mientras la leían empezaron a llorar porque solo la palabra puede generar un avivamiento en nosotros. Oí tu palabra y tu palabra me hizo temer otra vez al Señor. Pues mientras lloraban, aquí viene un versículo que ustedes conocen, muy famoso. Esdras y Nehemías les dijeron, no lloren porque hoy no es día de llanto, es día de santidad al Señor. Y luego les dice, porque el gozo del Señor, ese ya se lo saben ustedes, es que vuestra fortaleza. Y ese lo hemos cantado y hemos dicho, el gozo del Señor es mi fuerza. Pero es la palabra de Esdras a un pueblo que después de haber escuchado por 8 horas la palabra, su corazón cambió. Entonces, según Habacuc, el avivamiento viene porque alguien lo desea y porque esa persona decide volverse a la palabra. Y cuando lee la palabra comienza a transformar y a cambiar su vida. ¿Queremos un avivamiento, Ciudad de Refugio? ¿Queremos un avivamiento? Amén, sí lo queremos, lo anhelamos. Entonces, con estas dos cosas en mente, déjenme decirles qué es un avivamiento. Miren, la palabra avivamiento en su significado literal significa volver a dar vida. En donde antes la hubo, pero obviamente ya no la hay. Eso es en su significado literal. Entonces, avivar es volver a dar vida. Por ejemplo, supongamos que nuestra vida devocional, es decir, cuando hablo de vida devocional me refiero a que usted en las mañanas toma su tiempo para estar con su Padre Celestial, para leer su Biblia, para hablar con Él. Si nuestra vida devocional está prácticamente muerta, casi que inexistente, medio moribunda, patalea por ahí de vez en cuando, medio respira, puede ser que nuestra vida devocional esté con oxígeno en emergencia o que les tengamos que estar dando choques eléctricos, ¿verdad? Clear, ¡pah! Algo así, creo que está nuestra vida devocional en algunos de nosotros. Si está así,
Un avivamiento sería que nuestra vida devocional vuelva a cobrar ¿qué? Vida. Se regenere, se levante, se avive, se despierte. Que de repente usted diga, no es posible seguir viviendo la vida así tan secular, tan rutinaria, tan sin Dios o tan religiosa que siempre digo, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, Dios mío ya amaneció de nuevo, bendíceme, amén. No es posible seguir viviendo la vida así. Y que usted un día se levanta y diga, no, hoy el Señor aviva, despierta, agita mi vida devocional. Eso sería un avivamiento en usted, en su vida devocional. Si nuestra vida de oración está moribunda, si son aquellas oraciones que, Señor, lo mismo que te dije ayer, te digo hoy, amén. ¿Ah? Señor, tú lo sabes todo, así que bendíceme. Si son esas oraciones, quiere decir que nuestra vida de oración está moribunda, es inexistente. Y lo que nos está diciendo el Señor aquí es que necesitamos que otra vez nuestra vida de oración cobre vida. ¿Me doy a entender, amada iglesia? ¿Sí? Vale. Entonces, eso es en su sentido literal. Pero en el sentido práctico, ¿qué es un avivamiento? Ya se han fijado que cuando Dios le habla a los pastores, a los predicadores, le da una serie de palabras y todas comienzan con la misma letra. Pues hoy les voy a hablar de siete palabras que en el sentido práctico son un avivamiento y todas comienzan con R, porque cuando Dios habla, todas comienzan con R. Nadie dice amén porque ni siquiera me entendieron que es un chiste, ¿verdad? Ok. Número 1, la primera palabra para avivamiento de manera práctica es la palabra renovación. Dígala conmigo, renovación. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros nos volvemos a conectar. Muchos de nosotros estamos desconectados de la fuente de la vida. Todos ustedes tienen un celular. Y ese celular cada día les dice, me estoy muriendo. Y empieza a parpadear así en la pantalla, ¿ve? Y usted lo mira y dice, pobrecito, mi celular se está muriendo. ¿Sí o no? Vamos, ayúdeme. Y usted lo ve y el celular le dice 5%, 4%, 3%. Y empieza la pantalla a hacer así y usted, oh no, hasta respiración, boca a boca le da, porque no quiere que se le muera su celular. Y ahí anda preguntando, ay, no me da permiso para conectar, es que se me va a morir mi muchachito, mi vida, mi corazón, mi palpitar. Y usted anda ahí viendo, lo conecta, y cuando lo conecta su celular hace uff, y da la bocanada de aire otra vez, ¿sí o no? Y usted ve que empiezan las luces y se dice, aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Rescaté a mi muchachito de que se muriera. Eso es exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Muchos de nosotros nos estamos literalmente muriendo porque solo vivimos la vida secular, vivimos la vida normal, vivimos la vida como si Dios no existiera, o aunque exista no lo tomamos en cuenta y nuestra vida se seca y se seca y se seca. ¿Sabe qué es un avivamiento? Es volver a conectarnos con el Señor, que agarres tu enchufe y que lo vuelvas a conectar y digas, Señor, yo no quiero vivir la vida nada más porque existo, yo te necesito. Es cierto que me das aire, es cierto que me das oxígeno, pero el hombre no vive solo de pan, el hombre vive de toda palabra que sale de tu boca. Yo no quiero solo existir, yo quiero vivir. Yo no quiero ser un zombie, un sonámbulo que hace las cosas todos los días porque así se hacen todos los días, la misma rutina. Yo te quiero en mi vida, yo quiero de tu presencia, yo quiero lo sobrenatural. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma está sedienta por ti, Señor. Yo no quiero ser un cristiano de rutina. Ámame, háblame, visítame, avívame, despiértame, atráeme de regreso a tu corazón, Señor. Esa es la desesperación del celular que ya se está muriendo y usted no lo deja morir. Así no deje morir, tiene que renovarse, no deje morir su vida espiritual. Número 2, un avivamiento es un regresar. Diga conmigo, regresar. ¿Cuál era la primera? Renovar. ¿Cuál es la segunda? Regresar. Regresar, ¿por qué? Porque nosotros, mire, somos como el hijo pródigo. Muchos de nosotros conocemos nuestros privilegios, sabemos que tenemos autoridad, sabemos que estamos sentados en los lugares celestiales a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Sabemos que el Señor nos dio autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Y sin embargo, estamos como el hijo pródigo viviendo en un chiquero,
por debajo de nuestros privilegios, por debajo de lo que Dios quiere que vivamos. Vivimos nosotros en un submundo que no es el que Dios preparó para nosotros. No es la vida ni las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Pero por decisiones X, las que sean, nosotros hemos caído a ese nivel. Y aunque amamos a Dios y sabemos que somos sus hijos, a veces solo vemos para arriba y vemos que otros están viviendo una vida distinta. Pero es porque nosotros no hemos decidido volvernos, renovarnos y regresar a la casa del Padre. Cuando aquel muchacho se cansó, dijo: basta ya. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Entonces, un avivamiento sería que regresemos a la casa del Padre. ¿Dice amén la iglesia? Tercero, renovación, regresar, refrescar, un refrescamiento. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Espero que no sea el caso de ustedes, pero en la mayoría de los casos así es. ¿Cuántos de ustedes recuerdan o han conocido cristianos que hablan siempre en tiempo pasado? Hablan de las glorias pasadas. Ustedes se acuerdan aquellas vigilias, se acuerdan, dice, aquellos tiempos gloriosos, se acuerdan, dice, cómo íbamos a evangelizar, se acuerdan, dice, cómo llevábamos comida al hambriento, se acuerdan, dice, cómo el Señor te acordás de cómo profetizaba. Todo es en tiempo pasado, porque ahora, ¿y ahora de qué están hablando? Pues ahora ya no, ahora ya nada. Todo eran glorias pasadas. ¿Por qué? Porque se nos apagó la llama, la vela. Se apagó nuestra candela, nuestra lámpara, y necesitamos un refrescamiento. ¿Qué significa eso? Significa que es hora de volver a mi primer amor. Es hora de reenamorarme otra vez de Cristo Jesús. Es hora de dejar mis coqueteos con el mundo, con las cosas de este mundo, y volver a poner mi mirada en Cristo. Y volverme a mi primer amor. En los matrimonios, en las parejas, normalmente así es. Cuando están recién casados o andan de novios, que andan bien enamorados el uno del otro, el novio o la novia: ¿dónde te pongo que no te dé el sol, mi muchachita, mi amor, mi vida? Yo sin ti no respiro, el aire es diferente cuando tú no estás. Mi vida eres tú, y si mi vida eres tú, yo sin ti no vivo. En fin, es una cosa así, ¿verdad que sí? Pero después, cuando ya tienen un tiempo de casado, quítese, siéntese ahí, dice, no moleste. Ya se perdió todo, ¿verdad ustedes? Y nuestra relación con Dios a veces se parece a eso también, porque nos acordamos de nuestros tiempos de amor con Él, de nuestros tiempos hermosos con Él. Qué glorioso era, qué maravilloso era. Qué lindo era cuando el Señor y yo andábamos de cachetíos. Pero ahora no. Ahora perdí mi primer amor. Entonces, un avivamiento es un refrescar, es una renovación, es regresar, es refrescar, pero también es una restauración. Diga conmigo: restauración. Esa es la número 4, restauración. ¿Qué significa restaurar? Restaurar es volver a poner algo en su estado original, porque se destruyó, se deterioró, porque ya no se lavó, ya no se cuidó, porque simplemente se dejó en el abandono, y entonces uno tiene que volver a ponerlo en su estado original. Entonces, restaurar es volver a lo básico, no es complicado. Yo les aseguro, mis amados hermanos, que si el día de hoy por la tarde o mañana por la mañana ustedes restauran su vida devocional, ustedes se deciden volver al Señor en oración y en lectura de la palabra, van a comenzar a experimentar una vida nueva. Escuchen lo que va a pasar. Algunas de las cosas que hoy les molestan y que son tan difíciles y tan pesadas, cuando ustedes restauren su vida devocional con el Señor, se van a dar cuenta que no son más que pequeñas zorras que los están molestando. Cuando ustedes restauren su vida con el Señor, se van a dar cuenta que mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y lo que ahorita les parece imposible y difícil y qué va a pasar y los hace llorar y preocuparse, los va a hacer reírse el día de mañana, porque han restaurado su relación con el Señor. ¿Dicen amén? ¿Cómo se mirarán las cosas desde la perspectiva de Dios? Los problemas, Dios sentado en su trono como poderoso gigante, y usted con su problema, y usted le dice: Dios, tengo un problemón. Y Dios dice: ¿dónde? Pues desde aquí tu problemón se ve chiquito comparado con mi grandeza, comparado con mi poder, comparado con mi gloria. Tu problema no tiene
manera, no tiene oportunidad de ganarme a mí. Yo soy mucho más grande que todos tus problemas. Aleluya. Desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Entonces, si yo logro salir de mi pequeña perspectiva y sentarme a la par del Señor y luego ver mi problema y decir, desde la perspectiva de Dios todo cambia. Necesito entonces, ¿qué? Restauración. Número 5. Esta no les va a gustar, pero es necesaria y la necesitamos todos. Necesitamos reconocimiento. Reconocimiento del pecado que hay en nosotros. Necesitamos ser sinceros y vernos en el espejo de la palabra y decir: esto y esto es pecado y no le agrada al Señor, y yo no quiero vivir más con eso. Necesitamos reconocimiento de nuestro pecado. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que reconoce su pecado y lo confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Pero el que lo oculta, dice, no prosperará. Entonces, empezamos el año 2025 y uno de los avivamientos prácticos sería que cada uno de nosotros se pare frente al espejo de la palabra y deje que la palabra le hable y le diga: mira, esto no puede seguir igual este año. Esto es pecado. Y este pecado te está robando tu gozo, tus finanzas, tu vida, está estorbando tu relación conmigo. No has crecido por esto, no has ido a otro nivel por esto, no has querido soltar esto, pero si lo sueltas vas a ver el gozo que te espera conmigo en mis atrios. Reconocimiento. Santiago en el capítulo 3, no, capítulo 12 dice, no, capítulo 1 es, no, capítulo 0. No, es en el capítulo 1. Santiago dice, miren lo que dice. Dice que la palabra de Dios es como un espejo. Y dice así: el hombre, dice, que va frente a un espejo, dice, y se mira, dice, pero luego olvida, dice, cómo era, es, dice, semejante a aquel que escucha la palabra, pero no la pone en práctica. ¿Qué significa eso? Miren pues, ¿cuántos de ustedes se vieron en un espejo hoy? Levanten la mano los que se vieron en un espejo hoy. ¿Quiénes se vieron en un espejo hoy en la mañana en su casa? ¿Sí se vieron en un espejo? Va. ¿Qué les dijo? A ver, cuéntenme qué les dijo cuando ustedes se vieron en el espejo hoy en la mañana. Yo sé lo que les dijo a algunos de ustedes. ¿Sabe qué les dijo a algunos de ustedes? Despeinada, ajá, despeinada, ajá. ¿Va que así les dijo? ¿Sí o no? Usted agarró el espejo y el espejo, ¿qué le dijo? ¿Estás qué? Despeinado, le dijo. A otro le dijo chelón, le dijo. Y usted vio ahí los cheles y dijo: es cierto. A otros cuando le vio, ¿qué le dijo? Cara de almohada, te dijo. ¿Sí o no? A otros de ustedes cuando se vieron en la mañana, ¿sabe qué les dijo el espejo? Rasúrate. ¿Qué se tenía que rasurar? Porque parecía lacandón. Parecía el endemoniado gadareno. Cuando uno se ve en el espejo no tiene nada en contra de nosotros. El espejo no es malo. Espejito, espejito, dime quién es qué. Y el espejo te dice: te falta mucho. Báñate, lávate los dientes, córtate el bigote, pareces brocha. ¿Sí o no? Vamos, ayúdeme. Y no dice Santiago que la palabra de Dios es un espejo, pues. Entonces cuando usted lee la Biblia le dice: estás muy mal criadote. La Biblia te dice: estás muy enojado. La Biblia te dice, y lo lees y te dice: eres un maleducado.
lo lees y te dice, eres muy lujurioso. Te miro como ladrón. Estás robando en la empresa. ¿Sí o no? Cada vez que usted agarra el espejo de la palabra le dice las cosas, pero Santiago dice, si usted se mira en el espejo de la palabra, pero usted no le hace caso, dice, usted se engaña a sí mismo. Es como si usted se viera en su espejo en su casa y aunque está todo greñudo y todo hecho un relajo, dice, ¿qué me importa si me voy a ir a la calle? Así no se va, le aseguro que no se va así, especialmente las mujeres. Y las mujeres necesitan un montón de tiempo, ¿da, hermanos? Ahí están. Ahí está, ¿va que sí? ¿Sí o no? Y nunca que salen, hermano. En cambio usted solo agarra agua y se echa así en la cara y dice, bueno, vámonos, estoy listo, dice el hombre, ¿va que sí? Ya estoy listo, dice. Ya aquí Dios le dio paciencia para esperar que salga la señora, que como cuesta. Yo por eso vengo tarde a la iglesia siempre. No me cuesta. El espejo de la palabra nos dice cómo estamos. Por eso necesitamos un reconocimiento de las malas actitudes, de los hábitos, de los pecados, de nuestras acciones que al Señor no le agradan. Eso es parte de un avivamiento, que yo reconozca mi pecado. 2 hombres, Lucas 18. Uno llegó al templo y dijo, Señor, qué cristiano más hermoso el que has encontrado en mí. Qué bendecido eres con alguien como yo, Señor. No te pudo haber ido mejor que encontrarte a alguien tan buen cristiano como yo. Así oró. El otro dice que tirado en el suelo decía, Señor, soy una lacra, soy un vil pecador. Ten misericordia de mí porque soy pecador. Yo sí te fallo, Señor, y vengo a reconocer mi pecado. Entonces yo te pregunto a ti, ¿de cuál de los dos eres tú? ¿Eres del que reconoce su pecado o del que prefiere aferrarse a su orgullo cristiano y aparentar que todo está bien? Si sigues aparentando que todo está bien, eres un cheloso, greñudo, mal emplasticado, mal forrado, que no te das cuenta que así te estás yendo a la calle todos los días, aunque el espejo te está diciendo báñate, cámbiate, arréglate. Pero si haces caso de la palabra del Señor, vas a ser una persona hermosa. ¿Sabe qué dice Timoteo? Pablo a Timoteo le dice que en una casa grande hay todo tipo de utensilios, unos que son para honra y otros para deshonra, dice. Pero si alguno se limpia, dice, de estas cosas que deshonran, será instrumento de honra en las manos del Señor. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de honra en las manos del Señor? ¿Saben que en una casa hay vajillas que ustedes estiman mucho en su casa, finas, pero también hay basinicas? Y no le voy a preguntar cuántos quieren ser una basinica del Señor, porque yo sé que nadie quiere ser un vaso de deshonra. Todos queremos ser un vaso de ¿qué? De honra. Entonces dice, santifíquese, límpiese, y entonces será un vaso de honra en las manos del Señor. ¿Dice amén la iglesia? Les dije que esta no les iba a gustar, y a mí tampoco me gusta, pero es absolutamente necesaria, es esencial. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Ya voy terminando. Número 6, un avivamiento en términos prácticos es una realización. Diga conmigo realización. ¿Qué es una realización? Es cuando usted se da cuenta, dice usted, yo nunca realmente me había dado cuenta que el Dios que yo adoro, que a quien yo amo, que a quien sirvo, es mucho más grande que lo que yo pensaba. Por favor, escúchenme. Isaías está en el templo del Señor y dice Isaías, en el año que murió el rey Usías, yo tuve una revelación del Señor como nunca antes. Vi yo al Señor sentado en su trono, alto, grande y sublime, y sus faldas llenaban el trono, y su gloria llenaba toda la casa.
y alrededor de él habían serafines que gritaban: Santo, Santo, Santo. Y de la fuerza del grito de los serafines, las puertas se sacudían, los quiciales de las puertas se tumbaban porque gritaban: Santo, Santo, Santo. Un avivamiento es que un día de esto se nos corre el velo y nos damos cuenta que aquí no venimos a adorar a un Dios de religión, no venimos a adorar a un Dios que está en una cruz, no venimos a adorar a un Dios que está en un crucifijo, no venimos a adorar a un Dios pequeño, venimos a adorar a aquel que es grande, alto y sublime y que llena toda la tierra y que es digno de toda adoración y de toda exaltación. Todavía hay gente en nuestras iglesias que no logra conectar a qué viene, ni a quién viene a buscar. Y por eso se pierde de las oportunidades maravillosas de adorar al grande, santo y sublime. ¿Sabe que cuando uno se da cuenta que Dios está presente? Si usted ha leído su Biblia, hay una reacción común en todos los que se dan cuenta que Dios está presente. ¿Alguien sabe cuál es esa reacción común? Se postran, todos. Léalo en su Biblia. Josué sale con una espada y mira a un tipo ahí, y Josué le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y era Jesús, era una teofanía, una manifestación de Dios en la tierra. Y le dice Jesús: no vine ni como tuyo ni como de tus enemigos, sino como el general de las huestes del Señor. Y cuando Josué, mires la reacción natural: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Porque cuando tú te das cuenta quién está aquí, no te puedes quedar ni de brazos cruzados, ni callado, ni indiferente, porque tú te das cuenta, de repente se te abren los ojos, que aquí está el Santo de Dios, el Santo de Israel, el sublime, grande y perfecto. Léanlo en su Biblia. Juan, capítulo 1 y 2 de Apocalipsis, dice que está ahí y oyó una voz a sus espaldas como de trompeta que le hablaba. Y dice Juan: cuando me volteé a ver quién hablaba conmigo, ¿sabe qué dice? Caí. Porque el que hablaba conmigo era uno cuyo rostro era como el sol cuando resplandece en su máxima potencia, ceñido de un cinturón de oro en su pecho, sus pies como bronce refulgente. Dice: cuando lo vi, caí a sus pies y no hubo más fuerza en mí. Dice. O sea, de la experiencia de saber quién está presente, Daniel tiene un encuentro con un ángel, Gabriel. Cae, tiraba los pies, y Daniel dice: no hubo más fuerza en mí, no podía levantarme. Miren, mis amados hermanos, un avivamiento es cuando tú y yo venimos acá y no decimos: pues yo voy a la iglesia porque pues todos los domingos pues nos gusta ir porque somos evangélicos. No. Cuando tú vienes aquí y de repente se te corre la cortina, la vela, el velo, y te das cuenta y dices: wow, aquí está el Rey de todo el universo, quien es digno de mi adoración, de mi alabanza, de que yo me postre, que grite, que salte, que alabe, que levante mis manos, que le dé gloria, que escuche mi voz, que reciba mi adoración. Él es digno. Cuando tú te das cuenta de eso, pasas de ser un cristiano común, religioso, a alguien que ya se dio cuenta quién está aquí. Y se te abrieron los ojitos. ¿Cuántos quieren que eso les pase? Amén. Saben que el entusiasmo de ustedes es contagioso, hermanos. Ya se me pegó. Y lo último, un avivamiento en términos prácticos es arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. Esa es la única que no comienza con R, pero ahí la lleva cerquita. Arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de mente. Cambiar mi manera de pensar, cambiar mis filosofías,
cambiar mis patrones de pensamiento por nuevos patrones de pensamiento. Por favor, síganme, yo solo quiero ser práctico con ustedes ahorita. Miren, supongamos, todos nosotros venimos de un pasado del mundo de tener formas muy nuestras de pensar. Supongamos que alguno de nosotros aquí, su manera de pensar ha sido esta. Miren, a mí el que me la hace, termine usted el versículo, ¿me la qué? Paga. Supongamos que esa es de alguien aquí su manera de pensar, y siempre ha sido esa su manera de pensar, y por esa filosofía ha vivido su vida. Entonces cuando alguien se la hace, dice, este no sabe con quién se mete, pero ya lo va a averiguar, ya lo va a averiguar. Y usted vive por esa filosofía y es su manera de pensar, y usted es evangélico, y usted es cristiano, pero usted no se ha dado cuenta que su manera de pensar es contraria a la manera de pensar de Dios. Y usted necesita ¿qué? Arrepentirse. Es decir, sacar esa manera antigua de pensar y decir, no, esta basura ya no. Una nueva forma de pensar, no como a mí me enseñaron, como Dios dice en su palabra. De ahí la importancia de la palabra, de leerla, de meditarla. Una nueva manera de pensar, un nuevo chip, un nuevo cassette. Ya no pienso así, ahora pienso diferente. ¿Cuántos aquí crecieron con malas palabras y con maldiciones y palabras soeces y vulgares? ¿Cuántos crecieron así? Levanten la mano. No me va a decir que solo aleluya, aleluya, aleluya decían ustedes cuando estaban en el mundo. ¿Cuántos crecieron con malas palabras? Levanten la mano. Yo a veces digo que yo soy el autor de algunas malas palabras que andan por ahí en Guatemala, que yo me las inventé porque era malcriado, muy mal hablado. Decía unas groserías terribles, y eso que estaba pequeño, porque me crié en un grupo de gente que hablaba así, y entonces para mí era normal hablar así. Pero comencé a leer en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ya con eso yo tengo un problema, ya tengo un conflicto. Tengo un conflicto porque yo vengo de pensar que ¿qué tiene de malo? Pues ¿para qué me provocan? ¿Para qué me invitan si saben cómo soy? ¿Para qué me provocan? Pues si saben que así soy, entonces no me molesten. Pero esa es una manera equivocada de pensar. Porque la Biblia a mí me dice que de mi boca debe salir, si no dice, toda palabra que sea para edificación del oyente. Entonces eso choca con mi manera antigua de pensar, porque ahora hay una nueva manera de pensar. Y hasta que yo no reconozca que mi manera de pensar antigua es pecado, que necesito arrepentirme y adoptar una nueva forma de pensar, nunca voy a ver un avivamiento. Porque yo tengo una opinión contraria a la opinión de Dios. Tal vez yo vengo de una cultura donde robar no es malo si se hace por necesidad. Tal vez es mi manera de pensar. Es que robar no es malo si uno lo hace por necesidad, hermano. Entonces quiere decir que yo no he leído la Biblia. Porque en la Biblia dice que si atrapan al ladrón que robó por hambre, dice, lo hacen pagar 3 veces lo que se robó, dice. Ustedes porque no leen su Biblia, pero así dice. Entonces eso a mí me choca, porque entonces digo, entonces ¿qué? ¿No va uno a robar por necesidad? Y la respuesta es, y la respuesta es, no, aunque esté muy necesitado, mi manera de pensar tiene que ser diferente. A Dios no le agrada que yo robe, aunque sea por necesidad o por hambre. No es correcto. Tengo que arrepentirme de esa manera de pensar. O la violencia, pues, tal vez yo he acostumbrado que, bueno, aquí las cosas se resuelven a lo macho. Tal vez estoy acostumbrado a eso, tal vez así pienso. Y entonces este cuate no se calla, o esta cuata no quiere, venga para acá pues. Le voy a dar su medicina ahorita, ¿va que sí? Y ahí está. ¿Y qué tiene de malo? Si me provocan, pues. Yo le dije, cálmese. Yo le dije, cálmese. Yo le dije, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Y finalmente yo le rompí la cara. Le rompí el cántaro. Pero en la cabeza.
Ahora, esa forma de pensar es antigua, es contraria a la naturaleza de Dios. Yo tengo que cambiar cassette si es que digo ser cristiano. De lo contrario, yo simplemente soy un religioso que viene el domingo a la iglesia. Pero necesito entender que para Dios es importantísimo que yo me arrepienta y cambie mi manera de pensar. O alguien podrá pensar, ¿un clavo saca qué? Otro clavo. Y dice, pues si me la hizo, pues yo se la voy a hacer también. Pero esa manera de pensar es corrupta, no es bíblica, no es agradable a Dios, no es como Dios piensa. Y yo tengo que cambiar mi manera de pensar. ¿Me están siguiendo, amada iglesia? ¿Sí? Ok. Entonces, en términos prácticos, un avivamiento es renovación, es un regresar, es un refrescar, es una restauración, es un reconocimiento del pecado, es una realización de la grandeza de Dios y es un arrepentimiento, un cambio de manera de pensar, en donde yo sustituyo mis viejos patrones de pensamientos por los nuevos pensamientos de la palabra del Señor. Pregúntele a su vecino, pregúntele, ¿por qué necesitamos un avivamiento? Pregúntele. Solo le doy dos cosas y nos vamos a casa. Uno, por nuestra indiferencia. Necesitamos un avivamiento por nuestra indiferencia. No sé si ustedes se han dado cuenta que vivimos en una cultura bastante indiferente, o como dijo aquel predicador, los dos grandes pecados, dijo, de la iglesia hoy en día, dijo, son la ignorancia y la indiferencia. Y alguien enfrente le dijo, pues no lo sé y no me importa. Pues qué cabal, ¿va? Eso es así mero. ¿Qué pasa cuando alguien se está peleando con otro o cuando alguien sufre un accidente? ¿Qué es lo primero que la gente hace? ¿Ayudarlo o filmarlo? Filmarlo, ¿verdad que sí? Lo primero que la gente hace no es ver cómo lo ayuda. Yo veo que se están peleando dos estudiantes y ¿qué hacen los demás compañeros? Nadie interviene, veo que le están somatando a alguien, nadie dice nada, más bien felices se ponen y empiezan a grabar el celular para ganar seguidores. Entonces, nosotros vivimos una cultura de la indiferencia, en donde esa indiferencia se traslada también a la casa del Señor. Yo les quiero hacer una pregunta, ahí ustedes contéstensela ahí usted, por favor. ¿Cuál ha sido su grado de indiferencia a lo que Dios quiere hacer con usted en esta casa? Es decir, usted viene, va, y dice usted, más no me pidan, ya cumplí. A eso se le llama indiferencia. Indiferencia. Porque ¿cuántos saben que la voluntad de Dios no es que usted solo venga y vaya, venga, vaya? ¿Saben eso, verdad? Ustedes de este lado saben eso, ¿verdad? Que la voluntad de Dios no es que solo vengan y vayan. Esa no es la voluntad de Dios, tampoco con ustedes. Menos con ustedes, no se salvan tampoco. La voluntad de Dios es que crezcamos y fructifiquemos en el lugar donde Él nos ha plantado. Esa es la voluntad de Dios. Pero si usted me mira hoy y dice, a mí me vale y me importa, usted diga lo que diga, usted confirma mi punto. Eso se llama ¿qué? Indiferencia. Eso es. Entonces, ¿por qué necesitamos un avivamiento? Porque somos muy indiferentes. Y segundo, porque somos inmaduros. Somos muy inmaduros. Todavía estamos, muchos de nosotros, con el mismo nivel de madurez espiritual que cuando aceptamos a Cristo. Quizás seguimos siendo, después de tantos años, bebés. Yo como pastor a veces me siento un poquito triste porque digo, ¿soy pastor o soy director de guardería? Porque a veces siento que se pelean ustedes por cosas tan infantiles, tan increíblemente infantiles, que yo no sé ni cómo explicarles que es una niñería lo que están haciendo. Me preocupa, porque digo, después de tantos años, Pablo lo dice en el libro de Hebreos, después de tanto tiempo debieran ser ya maestros, dice. Entonces no hemos madurado. Hay gente que se va de las iglesias porque le sacaron la lengua. ¿Sí o no? Sí.
Hay gente que se ofende en la iglesia porque la hermana puso su bolso donde yo me siento siempre. Uy, no, qué abusiva. Vamos, ayúdenme. Hay gente que se pelea en su familia con alguien más porque no le ha devuelto 100 quetzales que en 1932 le dio prestado y no se los ha devuelto. Y sigue peleando por esa cosa, por 100 pesos está peleando con el otro. Y dice, y por más que yo le hago caras y señas, no paga. Y digo yo, ¿será que qué pasa con nosotros, Padre, que somos tan inmaduros? Y le voy a decir qué es lo que sucede. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a la leche de la palabra, pero no somos capaces de digerir el alimento sólido del cual habla Pablo en el capítulo 5 y capítulo 6 de los Hebreos. Pablo dice que todavía tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Y eso no nos da madurez. Necesitamos este año pedirle al Señor que nos ayude a ser personas maduras. ¿Sabe quién es una persona madura? La que se parece más y más a Cristo Jesús. Esa es una persona madura. Entonces usted apúntele a Cristo, amén. Apúntele a Cristo. Mire a Cristo y dígale, yo quiero ser como tú, quiero madurar, quiero ser como tú. Y empieza a estudiar la vida de Cristo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estudie la vida de Cristo. Y vea usted cómo reaccionaba Cristo frente a los religiosos, frente a los pecadores, frente a las prostitutas, frente a los niños. ¿Cómo actuaba Cristo? ¿Cómo era su vida de oración? ¿Cómo era su vida con el Padre? ¿Cómo era su vida con sus discípulos? Y diga, yo quiero ser así. Yo quiero parecerme más a Jesús. Eso nos va a dar madurez. En la oración de Habacuc termina diciendo, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla prosperar. Y luego dice, en tu ira, en tu enojo, acuérdate de la misericordia. ¿Sabe que a pesar de todo lo que acabo de mencionar, de la necesidad que tenemos de un avivamiento, todo este año 2024 Dios fue misericordioso con nosotros, ¿verdad que sí? Usted está aquí hoy porque Dios ha sido bueno con usted. Usted no se murió el año pasado porque Dios en su bondad le dio la vida y lo tiene aquí. Usted comió todo lo que quiso comer y los tiempos que quiso comer porque Dios le proveyó para eso. Usted le echó gasolina a su carro porque Dios le dio para esa gasolina. Usted se puso ropa que Dios en su bondad proveyó para usted. Dios en su misericordia lo ha bendecido a pesar de que ve en usted la necesidad de un avivamiento, de un despertar, de un volvernos a Él. Así que esta tarde, esta mediodía, yo no tengo otra invitación para ustedes, mis amados hermanos, que comencemos el año 2025, su primer domingo, volviéndonos al Señor, dejando que la palabra nos hable y que genere en nosotros una reacción de humildad. Si mi pueblo se humillare, segundo de Crónicos 7:14, si mi pueblo se humillare, ¿sabe qué es lo que no nos permite volvernos al Señor? El orgullo. Yo tengo que confesarles, hermano, yo batallo con el orgullo todos los días. Qué bueno si usted no. Yo batallo con el orgullo todos los días. Miro en mi vida reacciones de orgullo, palabras de orgullo, acciones, actitudes de orgullo. Y todos los días le digo al Señor, miserable de mí, ayúdame. El orgullo es lo que nos hace parecer como que todo está bien. Yo no necesito venir al altar. Yo no necesito. Gracias a Dios no soy como el pastor habló hoy. Eso se llama orgullo. El orgullo es el que no nos permite tener una reacción de quebrantamiento y de humildad.
y decir: Señor, sé propicio conmigo, por favor. Es verdad, necesito un avivamiento en mi vida, necesito un despertar, necesito que me refresques. Quiero que seas como esa agua que llena los sequedales, que cambia los desiertos en lagos. Necesito, Señor, que una vez más hagas llover en este corazón. Y comienzo el año reconociendo mi necesidad de ti, sabiendo que tú la vas a suplir. Con sus ojitos cerrados, quiero preguntarles: ¿cuántos de ustedes se animan a venir al altar conmigo y que nos arrodillemos frente al Señor y que rindamos nuestra vida, le entreguemos todas estas cosas que no han permitido un avivamiento en nosotros? ¿Cuántos quieren venir y decir de rodillas ante el Señor: comienza conmigo, hazlo otra vez, Señor, pero hazlo conmigo esta vez?